A esta hora de la mañana damos bienvenida, saludamos gustosamente al señor doctor Francisco Jiménez. Él ahora es legislador de la República, antes gobernador de la provincia del Guayas, antes candidato a la alcaldía de Guayaquil. Y por lo menos yo me puse a pensar en días anteriores. Dije, vienen las elecciones para alcalde y ahora creo está en el poder ejecutivo, hace gobierno. ¿No será que Panchito, como le decimos de cariño, Jiménez, va a tener que renunciar a la legislatura para reincorporarse y volver a candidatizarse para alcalde de la ciudad de Guayaquil? Porque en la candidatura anterior o en la campaña anterior, él tenía un muy buen programa de trabajo y gastó bastante suela en las calles de Guayaquil y la conoce a Guayaquil como su palma de la mano. Entonces, en esa situación, ¿cuál sería la iniciativa? Pues, doctor Jiménez, buenos días, bienvenido y felicitaciones por su elección de legislador. Querido Clever, buenos días. Buenos días a quienes nos siguen a esta hora. Buenos días, Jorge, también que estás ahí en el estudio. Usted me pone entre la espada y la pared. Me pone entre la espada y la pared. Usted sabe que los cargos son siempre temporales. Los cargos son sobre todo una oportunidad para servir. Los cargos yo creo que son la consecuencia de un vínculo con la gente, de un vínculo con la ciudadanía. Y bueno, hay que tratar de llevarlos con dignidad y sobre todo con responsabilidad y con trabajo. Yo hoy soy legislador de la República, represento a mi ciudad, a Guayaquil, que creyó en nuestra propuesta y que nos dio el apoyo, y procuro hacerlo de la forma más responsable y más comprometida en la legislatura. Y de ahí, lo que pase mañana, uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe, no puede en política. ¿Quién es qué político famoso que decía que hay que aprender a tostar granizo? Algún político serrano decía eso, porque allá, pues, por las faldas del Cotopaxi, del Pichincha, del Chimborazo, pues, seguramente se verán cosas. Y lo cierto es que nosotros los políticos siempre tenemos que estar dispuestos para trabajar junto a nuestro pueblo. Y yo vivo el día a día, procuro dar respuestas en ese día a día, y hoy mi día a día está marcado por la agenda en la asamblea. De ahí, en un año y medio veremos cómo están las cosas, pero creo que sin duda hace falta muchas cosas en la ciudad de Guayaquil. Hace falta Yo no muchas me he cosas. propuesto a sacarle a usted una respuesta, pero sencillamente esto en lo personal nada más. Usted ya está viendo cómo es la situación en la legislatura, pues, ¿no? Sí, Eh, es muy compleja, por así complejo. decirlo, Es complejo. es enredada y ahí siempre, ahí se está nadando en aguas con muchos tiburones. Entonces, eh, pero Pancho Jiménez se sentiría bien como alcalde de Guayaquil o como legislador. Yo me siento bien cuando estoy en contacto con la gente. Yo me siento bien cuando puedo solucionar problemas. Mire, yo le voy a decir algo, una infidencia. No fue la última propuesta de cargo público cuando yo estuve de gobernador y salí, que fue allá por el 2009. En agosto del 2009, imagínense, ya 12 años ya, algún tiempito. Era bastante más muchacho. Ahora todavía no tengo canas, no tengo casi nada de canas, pero Todavía ya juega pelota. todavía juego pelota, todavía corro algo. Pero bueno, ya he visto pasar cosas, ¿no? He visto y he vivido cosas. Y le puedo decir que he tenido al menos 3 o 4 propuestas serias de desempeño de cargos públicos después
después de esa experiencia en la gobernación, y no las he aceptado primero porque no veía condiciones de cambio, no veía condiciones de trabajo, no veía razones para verdaderamente ocupar un espacio público. Hay gente que a lo mejor se desespera por tener un puesto público y algunos hasta hacen lo que sea, llegan, se mueven, cabildean, hacen de todo para tener un cargo público. Yo creo que un cargo público a uno tiene que emocionarlo y tiene que darle la posibilidad de hacer un cambio efectivo. Y yo en esas circunstancias no vi posibilidades. Hoy estamos en otro tiempo, estamos en otro momento, estamos con otro liderazgo, que es el liderazgo de Guillermo Lasso. Y a mí sí me emociona y me llena de responsabilidad y de energía el cargo en el que estoy ahora, que es el de la Asamblea, que es muy duro, sí, que es muy duro, que involucra mucho trabajo, que a veces es un poco confuso y hay gente, pues somos 137 personas, cada una con su ego propio, unos egos más grandes y otros más pequeños, unos egos más injustificados y otros menos justificados. Pero, pero bueno, es un lindo ejercicio y uno siente que al menos en algo, un poquito aporta. Ahora, la alcaldía de Guayaquil es un espacio extraordinario, es un espacio extraordinario de gestión, de vínculo con la gente, de cambio de muchas cosas, de proyección de la ciudad hacia nuevos días, hacia nuevos horizontes, hacia nuevas auroras gloriosas. Y lamentablemente creo que ese ha sido un ejercicio desperdiciado en los dos últimos años. Un ejercicio absolutamente desperdiciado. Tengo que decirlo, porque también soy ciudadano de Guayaquil, ciudadano guayaquileño, y ese ha sido un ejercicio desperdiciado. Yo lo que aspiro para las próximas elecciones es que verdaderamente podamos tener una representación adecuada para la ciudad. Y bueno, ya veremos quiénes se postulan, ya veremos cómo se va dando el escenario. Yo creo que no es algo que debe quitarle el sueño. Bueno, a mí no me quita el sueño, pero seguramente a algunas personas sí les ha de quitar el sueño. Pero lo más importante en un espacio y en un puesto público es servir y sobre todo generar condiciones de un cambio positivo, un cambio bueno, en este caso para la ciudad. 7 horas 49 minutos. La ventaja que tiene usted es que está preparado, es un hombre que es abogado, doctor en jurisprudencia, ha estudiado en Inglaterra, entonces está preparado para la legislatura o cualquier función. Ahora, ¿qué hacemos con la inseguridad de Guayaquil y del país? Es legislador nacional, pero usted es guayaquileño y conoce, repito, bien la ciudad y conoce de los niveles que hemos llegado de inseguridad aquí en nuestra ciudad. ¿Qué hacemos? Sí, tan peor que nunca antes, tan peor que nunca. Todos los robos, todos los tipos de robos, estruches en casas, domicilios, motos, carros, en la calle, todos se han incrementado, al menos de un 15 a un 25% en relación con los índices del año anterior. Las muertes violentas también se han disparado y son 217 a marzo del 2021, que es más de lo que se tuvo en los 6 meses anteriores. Lo cierto aquí es que tenemos un problema grave de seguridad a nivel de todo el país y que hay varias causas. La falta de coordinación entre las autoridades, imagínense que tenemos 6.500 cámaras a nivel de todo el país y aún así no sabemos bien a veces lo que pasa en la calle. Eso significa que hay una deficiente coordinación entre los organismos del gobierno local y los organismos del gobierno central. Sin duda, el avance del narcotráfico y la sofisticación con la que operan ahora las bandas criminales también es un problema, porque todos sabemos que los conflictos que ha habido en las cárceles, donde han muerto, si no me equivoco, fueron 79 personas que murieron en febrero de este año, algunos descuartizados, degollados, con unas escenas que jamás se habían visto en el país, son en parte consecuencia de esa lucha de bandas criminales. Todos lo sabemos, todos los ecuatorianos lo sabemos. El problema de las cárceles es un problema muy serio también, donde hay hacinamiento, donde hay un déficit de más o menos 2.500 guardias a nivel de las cárceles en el país, porque mientras la Organización de las Naciones Unidas recomienda un guardia cada 10 presos, nosotros tenemos un guardia cada 26 prisioneros y hoy tenemos más de 40.000 prisioneros en las cárceles. Aparte de eso,
tenemos una figura como la de la prisión preventiva, que de alguna manera está siendo mal utilizada y llenando de gente en las cárceles que a lo mejor digo yo, no quiero que se me malentienda, a lo mejor podrían haber utilizado ciertos mecanismos para no necesariamente estar en una cárcel, convirtiéndose de por sí ya en personas privadas de la libertad y con otras prácticas que a lo mejor no eran las que tenían antes de llegar, porque a veces hasta por robar un celular o por llevarse una manzana uno termina en un centro de reclusión. Entonces, la figura de la prisión preventiva, imagínense usted que de los 40.000 que existen, uno de cada tres está por prisión preventiva. Y eso es simplemente un estatus temporal. Y eso está contribuyendo al hacinamiento en las cárceles. Y eso está contribuyendo a la inseguridad, no solo en los centros de rehabilitación, sino también en la ciudad. Entonces, tenemos algunos problemas. Tenemos algunos problemas que tienen que ser enfocados con decisión y con claridad. Y yo siempre he dicho que el problema de la seguridad no es una cuestión de discursos ni de sacar de cuando en cuando a los militares para espantar un poco, por decirlo así, a los ratones que no anden pululando por la ciudad. Yo creo que el enfoque del problema va desde un triple punto de vista. El primero, de qué vamos a hacer en materia de contención y respuesta, es decir, para reprimir el delito. Y para eso se necesita reforzar las leyes que protegen a los policías, para eso se necesita reforzar la coordinación tecnológica entre los organismos del gobierno local y los organismos del gobierno central, para eso se necesita mejorar el control en los accesos a los centros de rehabilitación penitenciarios. Segundo, el tema de la prevención. Para mí, la prevención es un tema fundamental y allí el elemento fundamental es la institución de los consejos provinciales de seguridad. En Guayas ya está funcionando. O sea, a mí no me gusta hablar en primera persona, pero no existían. Y en mi caso, cuando yo estuve en la gobernación en el 2009, los dejé instituidos, que fueron los consejos provinciales de seguridad, donde trabajaban los representantes de los 25 cantones, el gobernador, el delegado del Ministerio de Gobierno, bomberos, Secretaría de Riesgos y además algunos gremios que tenían particular incidencia en la ciudad. Vinieron funcionando bien, después entiendo que se suspendieron, ahora se los ha retomado por el gobernador Tayano, lo cual me parece que es una excelente noticia, pero deben tener una consolidación institucional para que funcionen en toda la provincia y sean un espacio de coordinación, sobre todo para materia de prevención. Y lo último, que son las políticas públicas sostenibles. La seguridad es un tema primero de todos los días, pero también es un tema de mediano plazo. Y para eso se necesita mejorar los programas de rehabilitación en las cárceles, para eso se necesita mejorar la coordinación entre las autoridades del sistema de rehabilitación social y el sistema de administración de justicia, se necesita afinar figuras como la de la prisión preventiva y se necesita establecer un panorama de reuniones periódicas entre las distintas autoridades para ver cómo va evolucionando la cosa. Yo estoy seguro que si nos Jorge, usted. implementamos estas tres medidas, podemos avanzar bastante en este tema. Muy bien. Jorge, usted. Un gusto saludarlo, asambleísta. Bienvenido a Huancavilca. ¿Qué tal, Jorge? Sin duda, bienvenido. Sin duda el tema de seguridad, diría yo, es inacabable, ¿no? Porque el problema de la delincuencia es como el narcotráfico. Una lucha de largo aliento de parte de las autoridades y una constante exploración y evaluación de la infraestructura, del marco jurídico y demás. Cuando usted nos dice que quizás hay que analizar la aplicación de la prisión preventiva, ¿en qué medida habría que hacer esa observación? Porque sí, no es el primer ni el último abogado que nos habla de lo mismo, que en el sistema ecuatoriano todo se hace al revés, ¿no? Que primero se detiene a una persona y después se determina si es culpable o no, cuando debería de ser lo contrario. Entonces, ¿cuál podría ser la alternativa para evitar estos hacinamientos, como usted ha señalado, en los centros de privación de libertad a través de la figura de la prisión preventiva? Porque también hay casos en los que incluso a través de las medidas alternativas se benefician a ciertas personas, pese a que tienen un alto grado de participación en algunos delitos. Yo creo que la figura de la prisión preventiva es una institución correcta, porque se lleva a cabo para fines investigativos. Por eso es prisión preventiva, para prevenir que el posible reo se fugue o que continúe en la calle y sea peligroso para la gente. El problema es cuando la prisión preventiva se queda allí. Es decir, cuando se mete a alguien a un centro de reclusión por la prisión preventiva y no se hace nada más. Y no se realiza la audiencia, y no se lleva a cabo las investigaciones. Es decir, la Administración de Justicia no hace su trabajo. Y esa persona
a lo mejor por una falta menor o por un delito menor, se queda ahí 4, 5, 6 meses. Allí es donde viene el problema. Porque en ese momento está engrosando las filas de un sistema, o está engrosando un centro de reclusión que a lo mejor, claro, cometió un delito y debe pagar una falta, pero a lo mejor no necesariamente en vinculación con delincuentes avesados que sí están allí por razones más de fondo. El problema de fondo de la prisión preventiva, más que la institución en sí, es que una vez que se adopta, la justicia debe hacer su trabajo. No puede meterlo al tarro, como se dice coloquialmente, y luego dejarlo allí para ver después qué pasa, porque así es como terminamos teniendo 1 de cada 3 de los 40.000 reos que existen en los centros de rehabilitación, llenando las cárceles y adquiriendo hábitos y comportamientos que a lo mejor se pudieron haber evitado. Entonces, la prisión preventiva debe ser entendida como una rueda de transmisión del sistema que debe funcionar permanentemente. Y para eso necesita la colaboración de Fiscalía, para eso necesita la colaboración de los jueces, para eso necesita la colaboración de los tribunales de juzgamiento superiores, de corte superior, de investigación policial. Necesita que el sistema funcione. Para que funcione la prisión preventiva, es necesario que la administración de justicia dé resultados. Entonces yo creo que por ahí debe ir el apoyo al sistema de administración de justicia para que la prisión preventiva cumpla con el fin social de prevenir que un posible delincuente o sospechoso se fugue, pero no caiga en el grave problema que sería, y que es lo que está pasando ahora, convertir la prisión preventiva como una de las razones para el hacinamiento en las cárceles. Y claro, allí abordamos ya el concepto de la discrecionalidad judicial, porque aparentemente hay una dilatación, hay un estancamiento procesal, ¿no? Correcto. Y quizás allí está el detalle, pero tan discrecional, asambleísta, como algunos funcionarios judiciales, jueces o fiscales, que hoy no solo enfrentan procesos disciplinarios, sino que también están enfrentando procesos penales, fiscales que se abstienen de acusar a sujetos de alta peligrosidad detenidos por la Policía Nacional, o jueces que permitieron la prelibertad de otros peligrosos delincuentes, como el caso de Jorge Luis Zambrano, líder de la agrupación delictiva Los Choneros, que luego fue asesinado incluso en Manta después de obtener su prelibertad. Si tenemos ese problema de discrecionalidad judicial a través de los operadores de justicia, ¿cómo se aborda entonces el problema? La discrecionalidad va a existir, porque el juez juzga. El juez no está allí para que alguien le diga qué hacer. El juez está allí para valorar los hechos, para determinar la peligrosidad del individuo y para tomar decisiones. El problema es la calidad de los jueces, porque si tenemos jueces que son permeables a ciertos comportamientos y a acciones de corrupción, entonces estamos complicados, que es lo que muchas veces ha pasado. Pero ese es un trabajo que tiene que llevar a cabo el Consejo Nacional de la Judicatura, no nosotros, no los políticos, no quienes estamos en las organizaciones políticas. Es un trabajo de la Judicatura, buscar los mejores perfiles, que sí los hay, porque no me van a decir que en el Ecuador, que somos 17 millones de almas ya, no va a haber jueces para llenar vacantes en las diferentes instituciones del sistema judicial. Por supuesto que los hay. Lo que pasa es que los procesos deben llevarse a cabo de manera despolitizada, y para eso lo que mejor podemos hacer es reforzar al Consejo Nacional de la Judicatura, no intervenirlo. Es permitir que el Consejo tenga las herramientas para designar los mejores jueces y que funcione de la mejor forma, no meter las manos en la justicia. Porque en el momento en que el poder político mete las manos en la justicia, entonces se genera caos, se genera corrupción y por último se genera impunidad. Los jueces siempre van a juzgar, porque esa es su potestad, ese es su derecho. Para eso tienen la ley y para eso son jueces y deciden sobre el fuero que les corresponde. Pero debemos asegurarnos de que sean los mejores perfiles los que vayan a jueces y no como cuotas de partidos políticos, como muchas veces ha sucedido. Yo sé que a lo mejor estoy hablando cosas que dicen, bueno, pero este señor está hablando de cosas que siempre se han dicho en el país y que no se han logrado. Sí, pero hoy hay otro gobierno, hoy hay otra visión, hoy tenemos otro mandato y hoy tenemos la voluntad de construir un sistema donde los poderes funcionan de manera independiente y donde cada quien hace su trabajo. No es fácil,
pero tampoco es imposible. Otros países lo han logrado. Así que vamos a ver cómo está yendo la cosa, pero en todo caso, en lo que a nosotros respecta, y me refiero al partido de gobierno y a los legisladores del BAN, de la bancada del Acuerdo Nacional, siempre van a contar con nosotros para el apoyo a las diferentes instituciones de administración de justicia, pero sobre todo con independencia, sin meter las manos allí, porque eso es un mal negocio para todo el mundo. Mi última pregunta, asambleísta, en virtud del tiempo. Usted ha dicho, bueno, hay que fortalecer el sistema judicial a través de la judicatura. Quizás el trabajo de la Asamblea sí podría incidir en el fortalecimiento del Código Orgánico de la Función Judicial. Si queremos mejores jueces, quizás habría que ajustar los mecanismos establecidos en la legislación para la selección de estos jueces. Y se lo pregunto esto porque hace poco, antes estuvo la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, y señalaba, sinceramente creo yo, con mucho pesar, que entre las distintas modificaciones a la legislación en torno a el error inexcusable o manifiesta negligencia, que antes lo podían hacer de oficio en el Consejo de la Judicatura cuando se encontraban estos casos de funcionarios judiciales que liberaban a delincuentes, hoy con esa modificación, e incluso con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, se demanda necesariamente de una denuncia, ya no lo pueden hacer de oficio, ¿ya? Para que sea primero un juez que califique esas circunstancias para finalmente lograr una sanción contra un operador de justicia que se sale del tiesto. Entonces, de pronto habría que fortalecer también el Código Orgánico de la Función Judicial para tener un marco que permita seleccionar a esos operadores de una manera más exigente, con restricciones, con requisitos más que restricciones, que sean sumamente exigentes y evitar tener este tipo de problemas. Usted sabe muy bien, asambleísta, como abogado, que no es de ahora que jueces o fiscales permiten la liberación de altos, peligrosos delincuentes. Entonces, quizás hay que observar también esa parte. Por supuesto que sí. Yo creo que por la vía de la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial se pueden lograr muchas cosas. Es una herramienta importantísima para la depuración de la administración de justicia, pero la depuración desde adentro. Yo creo que esos aspectos que usted menciona, como el hecho de la presentación de la necesidad de la presentación de la denuncia o de la intervención de oficio, son pequeños detalles que a veces pueden parecer un poco técnicos, pero que son medulares a la hora de poder tener operadores de la administración de justicia, porque al fin y al cabo los jueces son operadores de la administración de justicia, operadores de la administración de justicia que verdaderamente reivindiquen con todo el derecho que les corresponde el ejercicio de su cargo. Entonces, a nosotros nos interesa una función de administración de justicia que lo haga bien. Dicen que en dictadura el poder ejecutivo es más fuerte, es el más fuerte de todos, porque obviamente tiene concentrados todos los poderes, pero que en democracia el poder más relevante ni siquiera es el del Ejecutivo o el del Legislativo, sino el de la Administración de Justicia. ¿Por qué? Porque la Administración de Justicia está en contacto todos los días en todos los espacios del territorio ecuatoriano, en este caso ecuatoriano, del territorio de un país, en contacto con el ciudadano. Es la que más contacto tiene, es la que lidia con los aspectos económicos de la vida de un país, porque tiene que ver contratos, porque tiene que resolver sobre pretensiones económicas, porque tiene que resolver sobre pretensiones personales. Entonces, si tenemos una administración de justicia sana, por ejemplo, miren Costa Rica, de cuando en cuando tienen ellos sus problemas políticos, pero su administración de justicia funciona bien. Y como la administración de justicia funciona bien, su institucionalidad es fuerte. Navegan a veces en aguas un poquito turbulentas, pero siempre salen adelante. Un caso similar es el de Uruguay. Un caso que ha sido similar es el de Chile, pero ahora, bueno, Chile está atravesando un proceso un poco distinto que ha puesto en predicamento a sus diferentes instituciones. Entonces, yo creo que aquí hay mucha tela que cortar y debemos hacerlo de forma sesuda. A nosotros, insisto, nos interesa un sistema de administración de justicia robusto, sano, con buenos representantes, no con cuotas políticas, con independencia para actuar, sin interferencia de los distintos poderes. Y obviamente que nosotros vamos a buscar hacer nuestro trabajo en lo que a normas legislativas se refiere, por ejemplo, con herramientas tan importantes como el Código Orgánico de la Función Judicial. Muy bien, son las 8:07. Esperemos que le vaya bien hoy
y que se comience un camino hacia bajar por lo menos los niveles de inseguridad. Conocemos que usted va a estar con el gobernador. Correcto, hoy día vamos a estar con él para tratar. Usted ya estuvo ahí. Ahí hay un problema que usted lo conoce muy bien, que es el de recursos también monetarios, presupuestos, y obviamente, pero las ideas son las más importantes, y la actitud, tanto suya como del gobernador, ojalá pues puedan fusionar y logremos resultados para beneficio de toda la colectividad guayaquileña y guayacense. Un abrazo para usted y éxito. Un abrazo, Clever, un abrazo, Jorge, y estamos, ya saben, siempre en contacto y siempre a las órdenes para atender sus requerimientos. Que le vaya muy bien y esperemos ganar el clásico, Pechito. Por suerte no me dicen que le vaya bonito, porque eso sí me preocupa. Cuando a uno le dicen que le vaya bonito, quién sabe a dónde se va. No, tranquilo, son clichés. Usted ya sabe que son clichés eso. Bueno, nos vamos. Gracias, mi querido Pachito, que le vaya bien.